el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, desató una ola de preocupación al declarar que cualquier instructor militar francés en Ucrania sería considerado un objetivo militar legítimo para las Fuerzas Armadas de Rusia. Estas declaraciones se produjeron durante una gira diplomática en África, donde Lavrov destacó la creciente frustración con Occidente entre varios países africanos, lo que ha llevado a un acercamiento político con el Kremlin. En una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de la República del Congo, Jean-Claude Gahoso, Lavrov enfatizó la naturaleza peligrosa de la presencia de instructores militares franceses en Ucrania, sugiriendo que podrían ser miembros de las Fuerzas Armadas francesas o simples mercenarios. Afirmó que independientemente de su estatus, representarían un objetivo militar legítimo para las Fuerzas Armadas de Rusia. Las declaraciones de Lavrov se producen en medio de la confirmación por parte del máximo comandante de Ucrania de que se ha autorizado la presencia de instructores militares franceses en los centros de entrenamiento ucranianos. Sin embargo, el presidente francés Emmanuel Macron optó por no comentar sobre los rumores o decisiones que podrían tomarse, prometiendo más detalles sobre el apoyo de Francia durante las conversaciones del 80 aniversario del Día D. Fuentes cercanas al presidente Macron confirmaron que no se espera que haga comentarios sobre las afirmaciones de Lavrov, mientras que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, subrayó que los instructores que entrenen a las tropas del gobierno de Kiev no tendrían inmunidad alguna independientemente de su nacionalidad. Cabe mencionar que Francia decidió a finales de mayo el envío próximo de instructores militares para entrenar a las fuerzas ucranianas. La medida la anunció el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, tras una reunión virtual con el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu. Esta iniciativa es parte de los esfuerzos continuos de Francia y otros países de la OTAN para fortalecer las capacidades defensivas de Ucrania en su lucha contra Rusia. Además, Syrskyi instó a otros aliados a unirse a este ambicioso proyecto. La declaración de Lavrov ha aumentado las tensiones diplomáticas entre Rusia y Francia, añadiendo una capa adicional de incertidumbre en el ya volátil escenario geopolítico en Europa Oriental. Mientras tanto, el impacto de estas afirmaciones en las relaciones entre los tres países y en el conflicto en curso en Ucrania sigue siendo motivo de preocupación tanto para los líderes políticos como para los observadores internacionales. En un anuncio trascendental, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó el jueves que las armas proporcionadas por su gobierno a Ucrania tienen como único propósito la defensa de la estratégica región oriental de Kharkov colindante con Rusia. Estas declaraciones llegan en medio de un panorama de creciente tensión tras la polémica autorización otorgada a Ucrania para emplear armamento occidental en ataques selectivos dentro del territorio ruso. En una entrevista exclusiva con la cadena ABC News, Biden subrayó: se autoriza su utilización en las proximidades de la frontera cuando se estén empleando al otro lado de la misma para atacar objetivos específicos en Ucrania. Are American weapons being used right now inside Russia? They're authorized to be used in proximity to the border. We're not authorizing strikes 200 miles into Russia. We're not authorizing strikes on Moscow, on the Kremlin. El mandatario enfatizó enfáticamente que no se permitirá ningún tipo de ataques a localidades a 300 kilómetros dentro de Rusia, ni tampoco sobre la capital Moscú o el icónico Kremlin. Esta controvertida decisión ha sido una respuesta directa a la escalada de la ofensiva rusa en el noroeste de Ucrania, donde las fuerzas de Putin han intensificado sus ataques, particularmente en la región de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Funcionarios estadounidenses revelaron la semana pasada que Washington había levantado parcialmente sus restricciones para permitir a Ucrania salvaguardar su región oriental, donde la ciudad de Kharkov ha sufrido bombardeos diarios por parte de las fuerzas rusas. Biden explicó que las armas proporcionadas por Estados Unidos
tienen el objetivo específico de contrarrestar el fuego proveniente del armamento convencional ruso utilizado para penetrar el territorio ucraniano y atacar a civiles indefensos. Estas declaraciones buscan calmar las crecientes preocupaciones sobre el uso de armamento occidental en el conflicto entre Ucrania y Rusia, mientras la comunidad internacional observa con atención los acontecimientos en esta región clave del este europeo. El presidente Vladimir Putin, al ser consultado por los riesgos de una guerra nuclear a causa de Ucrania, advirtió el día jueves a Occidente que Rusia podría utilizar todos los medios disponibles para defender si su soberanía o integridad territorial se vieran amenazadas. Putin dijo que Occidente había acusado repetidamente a Rusia de ruido de sable nuclear, pero dijo que esto era erróneo y señaló que fue Estados Unidos quien utilizó armas nucleares contra Japón en la Segunda Guerra Mundial. Putin afirmó que la doctrina nuclear rusa permite el uso de este tipo de armas en respuesta a una serie de amenazas. Por alguna razón Occidente cree que Rusia nunca las utilizará. Tenemos una doctrina nuclear. Miren lo que dice. Si las acciones de alguien amenazan nuestra soberanía e integridad territorial, consideramos que podemos utilizar todos los medios a nuestra disposición. Esto no debe tomarse a la ligera, superficialmente destacó. Putin además advirtió este jueves a Alemania que el uso de sus armas por Ucrania para atacar objetivos en Rusia supondría un paso peligroso y destruiría las relaciones entre Berlín y Moscú. Ahora, cuando hablan de que también enviarán misiles que atacarán objetivos en territorio ruso, eso, claro está, destruye definitivamente las relaciones ruso-alemanas, señaló el jefe del Kremlin en una entrevista con los responsables de las principales agencias internacionales de noticias. Agregó que ya la aparición de tanques germanos en Ucrania causó un shock en la sociedad rusa, que tenía una actitud muy positiva respecto a Alemania. Eso significaría su involucramiento directo en la guerra contra la Federación de Rusia y no reservamos el derecho de hacer lo mismo, añadió Putin. Putin criticó el actual gobierno alemán, al que acusó de no defender los intereses de Alemania, y añadió: está claro que Alemania no es totalmente soberana, pero los alemanes existen, y hay que pensar al menos un poco en sus intereses. Alemania ha suministrado a Ucrania lanzamisiles Mars, Panzerhub 2000 o baterías Patriot, pero el canciller alemán Olaf Scholz se ha negado a entregarle a Kiev misiles de largo alcance Taurus con un alcance de unos 500 kilómetros, precisamente por miedo a que puedan ser utilizados para atacar objetivos dentro de Rusia. Ello, en opinión del canciller, sería visto a ojos del Kremlin como una participación directa de Berlín en la guerra. De acuerdo con la información que les he presentado, ¿están de acuerdo con la posición de Rusia de que podría enviar armas a los adversarios de Occidente en zonas sensibles? Esperamos sus comentarios.